El equipo de rayos es un equipo bastante amigable de instalar, ya que tiene algunas estructuras que no cambian indistintamente del formato con el que estemos trabajando, ¿ya? Como habíamos visto en la clase pasada, el equipo de rayos tiene un tubo de rayos, que es el elemento principal donde se va a emitir la radiación ionizante. Este tubo de rayos siempre va asociado a un brazo que puede ser contráctil o no, dependiendo de la antigüedad del equipo, ¿cierto? Y del tipo de equipamiento de rayos X que vamos a ver más adelante, que hay de varios tipos. ¿Ya? Tenemos el soporte, ¿cierto? O el pilar, donde va a estar situado el tubo de rayos, la mesa y el chasis. ¿Qué es el chasis o el portachasis? Es el dispositivo o el implemento donde va a ir alojado el detector, que en este caso puede ser detector digital o detector CR, ¿cierto? Que son parcialmente digitales, por llamarlo así, y que tienen por función adquirir la imagen, ¿ya? Acá falta otro elemento que es el estativo, que es otro tipo, algo muy similar a la mesa del equipo de rayos, pero en posición vertical. Bien, en el mundo de imagenología considerarán de que nosotros somos literalmente entidades mamíferas nocturnas. Solemos estar escondidos ahí a luz oscura por lo mismo, porque necesitamos ver los centrajes que permitan poder caracterizar dónde voy a irradiar, cómo voy a irradiar y cuál va a ser la ventana de apertura de mi proceso de radiación, que es la adquisición de la imagen. ¿Ya? Como les comentaba anteriormente, existen varios tipos de equipos de rayos. Los más habituales tenemos los osteopulmonares, que son el equipo que vieron anteriormente. Tenemos los equipos digestivos para hacer los enemas, ¿cierto? La histerosalpografía, que son estudios del útero, ¿cierto? Para ver función de fertilidad femenina, ¿cierto? Y tenemos los telecomandos que van en complemento con los estudios de fluoroscopía, que se hacen como en intervencional, por ejemplo, y tenemos otro tipo de arcos o otro tipo de elementos, equipamientos que son complementarios, como los arcos en C, que son equipamientos que emiten radiación y que se trabajan directamente en pabellón, en conjunto con el clínico, para poder ir viendo en tiempo real cómo se van instalando los elementos de fijación de osteosíntesis habitualmente en columna, en politrauma, por ejemplo, los elementos que están asociados directamente a techo, que aquí trabajamos directamente con los instalarios para pacientes de alta complejidad, y tenemos los más básicos que son los de columna y de techo. Bien, entonces espero que se reproduzca esta cosa, sí, se reproduzca. El tubo de rayos habitualmente, o el equipo de rayos, como habíamos visto, habitualmente tiene dos elementos, que son la mesa y el estativo, en donde se está situando la paciente. ¿Ya? El equipo de rayo, el tubo de rayo en particular, como se visualiza en este operador, es bastante amigable, sin embargo, tiene cierta resistencia y es lo que a usted le va a hacer que termine con más músculo de lo habitual, ¿ya? También tiene soportes para poner el detector. Este detector es el que se mueve, bueno, en este caso es un equipo digital, pero antiguamente las placas habitualmente se dejaban o se alojaban en este chasis, por llamarlo así, para poder alojar la placa donde vamos a irradiar finalmente nuestra imagen. También el equipo tiene un sistema detector que, dependiendo de lo antiguo o lo nuevo, lo innovador que pueda tener el equipo, hay algunos equipamientos que se van pensando entre el isocentro del estativo o el isocentro de la mesa, como se visualiza acá. Y también tenemos el campo de apertura de radiación, que esto es muy importante, porque dependiendo de la amplitud de radiación es cuánto vamos a irradiar finalmente al paciente. ¿Ya? Hay algunos equipamientos, como se visualiza acá, que tienen la pantalla en donde puede dar la dosificación directamente en el tubo de rayo o, en su defecto, en el comando. Entonces, como les comentaba anteriormente, estos equipos de rayos tienen una alta tecnología. Los equipos que se van a encontrar pueden que tengan estas pantallas en donde puede el operador asignar la dosificación, que inclusive tienen senseo de movimiento del tubo de rayos junto con el estativo, de manera de poder utilizar las maniobras directas con el paciente. Además, el chasis detector íntimamente relacionado con el equipamiento, haciendo que se generan sistemas de engranajes que son muy óptimos para disminuir los riesgos. Ahora, este equipo obviamente no tiene detectores directos, que hay un chiquillo, cada uno de los detectores cuestan como unos 7 millones, 10 millones, entonces se quiere hacer famoso, tengan cuidado. ¿Ah? El detector que está... No, eso habitualmente el operador lo tiene que sacar. Único, o se pone el estativo para tomar de pie la radiografía, o se pone en la mesa el efecto de esa transición. Es la
ellas se le han caído y se han roto, como los trajes que tienen los detectores, entonces no se rompe todo el detector, pero hay que cambiarlo. Y ese cambio acá va a depender directamente de la radiografía que se esté tomando, están tomando las detectoras, o en su defecto, por ejemplo, en este caso también se tiene que tomar una radiografía, creo que de Davis, y el detector va a acabar con ahí va el detector. Entonces, en este caso, el investigador sacó el detector y luego le puso en la bandeja de las carnes. ¿Ya? En este caso, tecnología de alta, cosa que no va a suceder en el servicio público, por supuesto, pero hoy en día tenemos sensores de movimiento del chasis y del tubo, ¿ya? Y también tenemos bloques lateralizados, sobre todo para los pacientes polinoma, en cual cuando no se pueden mover de la tablilla, es lateralizado para tomar la decisión que vamos a ver más adelante. Bien. Acá tenemos otro tipo de equipamiento que a diferencia del anterior era de pilar determinado. Acá tenemos otro tubo, pero en este caso el movimiento del tubo significa que tenemos los rieles y el techo, y lo que logra es que un paciente de trauma, ¿cierto? Un paciente de alta complejidad, de la única capacidad de moverse, podamos tomar la radiografía sin poner el termómetro, el movimiento del paciente y minimizar el movimiento de este, porque el paciente en sí es un paciente con... Además tenemos la posibilidad de pacientes con limitancia de la movilidad, de silla de ruedas o que tengan limitancia ortopédica, puedan disponer de equipamiento que sea de fácil acceso, que sea manipulable para este tipo de pacientes y así poder optimizar la adquisición de TNC idealmente. O sea, la habitación de FONASA para una radiografía tiene por código 10 minutos. Cada uno de los radiólogos tiene cierta modificación por minuto. Por ejemplo, el escáner se atiende cada 15 minutos. Eso tiene 5 minutos de entrada, 5 minutos de salida y 5 minutos de foto. En resonancia es lo mismo, pero cada media hora de salida y 20 minutos de adquisición. Va a depender de la modalidad tecnológica con la que estemos comunicando. Bien, acá tenemos otro tipo de medicamento más avanzado en donde hacemos radiografía. Eso quiere decir que en panorámicas, habitualmente en este tipo de equipamiento se hacen estudios de columna total, ¿cierto? O estudios de extremidades superiores o extremidades inferiores, de manera de que el paciente solamente al disponerlo en el eje vertical, ¿cierto? De esta especie de mesa que se va a mover en este momento, uno puede tomar las medidas que hacen la radiografía dependiendo del segmento y posteriormente se pueden unir este tipo de imágenes para hacer las imágenes panorámicas. ¿Para qué sirven habitualmente? Para los estudios de quirúrgicos, de escoliosis, para estudios de anomalías de extremidades inferiores o estudios en donde se requiera un programa macroscópico, ¿cierto? Telescópico, literalmente, que permita visualizar la anatomía completa del caso. Y además, no solamente tenemos ese tipo de tratamiento, sino que tenemos elementos de portátiles como el tubo de rayos, ¿ya? Este tubo de rayos es muy habitual en los centros hospitalarios de alta complejidad, en los centros clínicos, porque literalmente es un tubo de rayos que se transporta a las unidades como la UCI, la UTI, la coronaria, en donde nosotros nos dirigimos al lugar donde se encuentra el paciente y llevamos además nuestro equipamiento de protección personal para poder maniobrar al paciente que se encuentra en su sala, ¿cierto? En donde las dificultades de movimiento son altas, por lo tanto es imprescindible para el examen de tórax, ¿cierto? El estudio de control de catéter o trauma de baja dosis. ¿Por qué es importante que sean estudios específicos? Porque este equipamiento, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, ocupa corriente monofásica. Es decir, es como cualquier evento del entorno, ¿cierto? Que el sistema de corriente y el equipo debe funcionar con la dosis de emisión es baja. Como están visualizando en ese video, el operador lo que hace es el detector, ¿cierto? Que la está poniendo delante del paciente y además que se puso delante a nivel del pecho del paciente de lo la pechera, ¿cierto? Para protegerse. Y obviamente antes de lanzar el rayo tiene que avisar a viva voz de que van a lanzar rayos para poder minimizar el impacto de la radiación con el personal de salud que se encuentra circundante. Toma la distancia pertinente, toma el verifica que se encuentre en óptimas condiciones diagnósticas y procede a lo técnico. Y en la noche fuera ahí que no lo digan la noche, pero lo ideal es que vaya siempre el tecnólogo, el que vaya del técnico que va a ayudar como complemento. No es. Bien, en este equipamiento que también ocupa radiación es el mamógrafo. El mamógrafo es un estudio dirigido para la estructura anatómica para las mamas, ¿cierto? Por lo tanto, va a tener elementos que, si bien es cierto, se parecen, pero no son las que quieren, dada la
anatomía, ¿cierto? Acá tenemos el tubo de rayos, ¿cierto? Que a diferencia del otro tiende a ser un poquito más pequeño, porque las dosis que emite este equipo son relativamente más bajas, donde la densidad mamaria no es lo mismo que la densidad ósea, ¿cierto? Tenemos un arco vascular, ¿cierto? Que le permite a la tecnóloga o al tecnólogo emitiendo el rayo darle cierta ubicuidad dependiendo de la relación mamaria que tenga la paciente, la famosa paleta reflexiva, ¿cierto? Para quienes han tomado la mamografía, que le hace literalmente un sanguchito a la mama, la rejilla, para poder ver dependiendo del tipo de función que se esté tomando y el receptor donde va el detector de ya. Si se fijan también, vamos a tener biombos, al igual que el equipo de rayos, las salas de rayos tienen biombos o tienen sistemas de protección que están asociados directamente a la separación entre operador y el paciente que va a recibir la radiación. ¿Qué necesitamos evitar que la radiación ingrese a la zona donde se encuentran los operadores? ¿Y qué va a pasar acá? El área de comando, ¿cierto? El monitor y el biólogo. Entonces, ¿cómo se toma la mamografía? Habitualmente es un examen bastante incómodo, bastante engorroso para la paciente, porque literalmente se tiene que comprimir y las compresiones, habitualmente los equipos que traen tienen tema de compresión automática. Sin embargo, siempre tenemos que estar ojo con la compresión del paciente, porque puede que la automatización no se logre con completo. ¿Ya? Acá en este caso, a la paciente se le impide que quede con el tiempo para poder despedir la glándula mamaria y así lograr una anatómica con, ya, esto se logra a través de las maletas de compresiones y dependiendo del tipo de compresión, si con magnificación, si con amplificación, nosotros vamos a caracterizar si existen lesiones, ¿cierto? Más la anatomía de la mama en su totalidad. Ya hay ciertos criterios imaginológicos que se tienen que ir de acuerdo a la paciente. ¿Qué sería esa? Una lesión que tiene forma de necesidad. Estoy anunciando la lesión. ¿Cómo se habitualmente cuando se hace la mamografía se ven cosas que son normales y cosas que son raras, lo vamos a ver en la segunda unidad más en detalle. Habitualmente este tejido que se da especie de grisáceo es el contenido graso de primera mano. La parte que se ve más densa es el tejido glandular, que es el tejido fibroso, acompañado con la línea donde va a salir la leche, se queda embarazada y queda con los matos, ¿ya? Cuando estas líneas vienen asociadas a elementos sólidos, contundentes, de alta densidad, ¿cierto? La parte que tiene que fueran tonos estipulados tiene un alto compromiso neoclásico. En esta, bueno, si pudiéramos realizar esta lesión, podría darse por diversas cuando tú vas a ¿ya? Todo va a depender de la forma, la ubicación, si tiene bordes definidos, si tiene bordes vinculados, y los estudios que nos encontramos con una llave. Entonces es importante saberlo. Se va a hacer Entonces, las lesiones, dependiendo de la categorización en la misma sesión, donde pueden hacer complementos o las estarían posteriormente para verificarse esa lesión junto con criterio de neoplasia, bueno, ¿ya? Por eso las mujeres cuando ya se enfermedad o tengan antecedentes de familiares más relevantes que se vayan estudiando por mamografía. Ahora, aprovechando que estamos de mamografía, ¿cuál es la edad mínima? Ahora bajó, 35 años. Antiguamente era 40, pero por la incidencia del cáncer mamario bajamos 5 años de etarios y en aquellas pacientes jóvenes que tengan antecedentes familiares de cáncer mamario, ¿qué estudio se hace ligeramente? La de mamaria. Entonces, siempre y cuando tengan antecedentes de cáncer mamario. Bueno, finalmente a la paciente se le comprime la mama, se le da la utilidad dependiendo del plano de adquisición, pueden ser cráneo caudal o hijo que literalmente se le condiciona incluyendo la rama axilar. ¿Por qué es importante incluir la rama axilar? Porque una, a veces tenemos que implantar, ¿cierto? Y lo otro, que si quieren haber neoplasias, como había coincidentales en la mamografía, pueden haber ganglios centinela. ¿Les suena ese concepto? Los ganglios centinela son ganglios patológicos que pueden tener una alta incidencia cancerígena y pueden cronificar el cáncer. Por eso es importante, además, ver los ganglios axilares para ver cómo se llaman ganglios axilares, ganglios centinela. Con doble. Y permiten caracterizar la incidencia de posible cáncer.
Uy, es que tengo una mujer que conozco que tiene que hacer una intervención porque tiene muy poca. No, se va a poner en expansión y le tiene que hacer algo. No sé, no llama. Sí, en el caso de las pacientes que tengan una estructura mamaria o prótesis mamaria, cualquiera de las dos, ¿ya? Lo que se hace es literalmente agarrar los poquitos nada de componentes y literalmente acá agarrar con la paleta de universidad. En el caso de las pacientes que tengan prótesis mamaria, la tecnóloga debe la prótesis, la agarra el contenido y lo hace y hace la compresión directa. A presión y dolor. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí, efectivamente hay hombres que le hacen estudio de mamografía. ¿En qué caso se puede dar la incidencia de la mamografía masculina? ¿Y cómo lo hacen? Antecedentes familiares de cáncer mamario, ¿cierto? Hay hombres con cierta predisposición para el cáncer y hay otra predisposición que no hay para la parte del interior familiar. Cuando tienen obesidad mórbida. Los hombres que tienen obesidad mórbida son propensos a generar cáncer mamario por las hormonas. Actualmente, los pacientes que son obesos mórbidos cambian su componente hormonal y tienden a tener más, pero levemente, y aumentan los perfiles hormonales femeninos. Y estrógeno lo que hace que aumente el tejido glandular y eso conlleve a que exista un crecimiento anómalo, porque no es como en los hombres que crezcan el tejido mamario, pero frente a este escenario metabólico tiende a haber un crecimiento patológico, lo que puede generar un escenario idóneo para el cáncer de mama más. Muy buena pregunta. Que no todo escenario también se puede dar que los pacientes trans, por ejemplo, que no tienen un tratamiento hormonal de seguimiento, o sea, que toman por su cuenta las hormonas, pueden generar una excesión hormonal y obviamente por el crecimiento anómalo hormonal del crecimiento y tan alto los picos hormonales, que también pueden desencadenar cáncer mamario. ¿Ya? Que ojo, si tienen algún amigo que tiene que ser bajo seguimiento o. Ahora, como les comentaba anteriormente, tanto el equipo de mamografía como el equipo de radiología, en dos formas de adquisición de imágenes, tanto en CR, que son equipos de placa portátiles con lectura posterior, o equipos de R, que son los detectores ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el equipo CR? El equipo CR es una placa de fotoluminiscencia, eso quiere decir que tiene una placa que al recibir el rayo genera una fotoluminación y esa fotoluminación la tiene que leer posteriormente en otro equipo. O sea, saca este famoso detector del receptor de chasis, ¿cierto? Tiene que ir a un lector de chasis para caracterizar la imagen. Versus el DR, que es un detector, literalmente como dice su nombre, directo. O sea, yo tomo el rayo y al segundo obtengo la imagen directamente en el computador. Entonces, para efectos prácticos, si yo tuviera que elegir un equipo con el cual trabajar en un paciente uso, un paciente el equipo más idóneo es el equipo directo, porque yo tomo la foto y me sale inmediatamente. Versus el equipo CR, yo tengo que tomar la foto, mira otro local, para revisar la lectura, ver que la foto sale correcta, velar el detector para ocuparlo nuevamente. Ya se fijan los tipos de adquisición tan significativamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia técnica entre uno y ese equipo? También ahí es el equipo lector del CR. Eso quiere decir que el operador envía una foto, se va a otra sala, ¿cierto? Genera la identificación del paciente, donde poner los datos porque suele pasar que como son sistemas más lentos, se nos vayan los datos o enrolemos de forma errónea al paciente, asignemos la estructura que estamos viendo, ¿cierto? Y la planificación, que puede ser una decisión antero-posterior, ¿cierto? O una decisión lateral. Entonces, ahora acá lo que va a hacer es el chasis, ¿cierto? En este lector, lo recepciona con un sistema de engranaje, ¿cierto? Y procede a la lectura del detector, ¿cierto? Una vez que nosotros terminamos la lectura, el equipo adquiere la imagen resultante, con mucha lentitud, por supuesto, como se lo saca, sigue siendo lento, el paciente ya se murió y sigue adquiriendo la imagen, ¿cierto? Pero sí es un proceso más lento. Y una vez que se adquiere la imagen, porque es un blanco, tiene que borrar el detector e ir nuevamente a la sala a tomar el siguiente dato. Entonces, es un proceso, el cierre es un proceso relativamente engorroso. Creo que hoy en día la gran mayoría de los equipos que está la gente, incluyendo el público, trabajan con sistemas digitales. ¿Ya? Pero no va a faltar el sector médico donde se vaya a encontrar con un CR que tiende a ser más barato.
¿ya? En el caso de los DR, tienen que considerar lo siguiente, que estos detectores, si bien son mucho más rápidos, se pueden mover del detectivo a la mesa, ¿cierto? Como ven, en el caso del operador, tienen que poner una pila. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que fijarse como con el DR? Que esté la batería cargada, porque me ha pasado, incluyéndome, yo soy de resonancia, pero en algún momento también fue más radio, que íbamos, se nos llamaban de la UCI, hoy a hacer el control de carril, y de intentar, y la noche todo arriba, y de repente yo con el detector, no tenía nada. Entonces vuelve a bajar, y el médico, oye, ya, los pacientes se están muriendo, pero que no se la reviva, todo porque no se revisó el equipamiento antes de ir a una asistencia de urgencia, ¿ya? Entonces siempre es importante que vean la modalidad de trabajo del equipamiento, cómo está trabajando el programa en virtud de la modalidad, porque no es lo mismo un detector de texto que un de estativo, ¿cierto? Con fijos no va a ser lo mismo. Y la